Ahora le toca a la doctora Onelia Roldán, viuda de Fonseca, que fue profesora de español en la Escuela Normal y en el Instituto de Camagüey, y que conoció como camagüeyana de niña al doctor Víctor Vega Ceballos. Onelia. Familia Vega, muy especialmente María y su hijo, que tan devotamente han hecho un excelente trabajo sobre la obra de su padre, a quien tanto quise y a quien tanto recuerdo. Amigos todos, después de escuchar las palabras tan serias, tan acertadas, tanto de María y de su hijo como del doctor Marcos Ramos, a quien también admiro muchísimo y de quien he sido lectora desde hace más de 25 años. Después de eso, me corresponde contar algunas cosas y leer algunos párrafos de algunas cartas de las muchas que me escribió nuestro inolvidable amigo Víctor Vega Ceballos. Es una cosa absolutamente personal, quizás un tanto sentimental, como necesariamente tiene que ser, puesto que los afectos que se cultivan desde la infancia no mueren nunca y siempre afloran de alguna manera. Conocí a Víctor a través de mi padre cuando yo tendría unos 10 años apenas. Él y mi padre fueron grandes amigos, se quisieron mucho y tampoco se olvidaron jamás. Por eso, cuando yo salí de Cuba con mi madre y llegué a España, inmediatamente le avisé a Víctor que ya estaba instalado en Miami, después de haber pasado por Puerto Rico. Inmediatamente me escribió una carta de la cual voy a leer solamente algunos párrafos. No se asusten por el volumen de esto que yo tengo aquí, porque no tiene nada que ver con todo eso. Dice así, esa primera carta. Ayer por la tarde recibí tu carta de fecha 28 de febrero último. Cuánto me alegra saber que estás fuera de Cuba. Es triste celebrar como una dicha la expatriación, pero nuestra querida tierra nativa se ha convertido en algo de pesadilla. Yo, que no alcancé el pleno auge del comunismo, no estuve tranquilo hasta verme del lado acá del estrecho de la Florida. Aunque previendo lo que vendría, gracias a mis años y abundantes lecturas y experiencias, la realidad rebasó todos mis cálculos. Comprendo el estado de ánimo tuyo y de Ángela. Ángela era mi madre. Pero Braulio, mi único hermano, es hombre. Tiene sus intereses personales y el exilio solamente es soportable cuando estamos preparados para ello. No me extraña el coraje de Ángela. Ella siempre fue igual. No conozco el paradero de tu esposo. Sé que está en este país, pero no en cuál estado, por lo que no he podido comunicarme con él. Las únicas noticias que de ustedes tuve fue a través de Luis Martínez, ya que tus cartas no llegaban debido a la pulcritud, entre comillas, del régimen en el manejo de la correspondencia. No dejes de mantener comunicación conmigo. Ustedes son parte de mi familia, en el grado más querido, y no quiero perder el contacto mientras viva. Soy bastante viejo y sé que las amistades no se improvisan, sino que arrancan del inicio de la vida,
se nutren con las mismas desventuras y alegrías y se anudan estrechamente al paso del tiempo. Nosotros estamos como todos los viejos, o nos duele el vaso o nos duele el espinazo, pero vamos tirando y dando gracias a Dios por todo lo que nos dio y todo lo que nos quitó. Más de una vez, cuando estamos solos en casa y se me permite dejar vagar el pensamiento y la palabra, narro a mi mujer y a mi hija nuestra vieja amistad con los Roldán, Pedro, Ángela, Braulio y tú. Por aquellos tiempos, cuando tus padres y yo éramos jóvenes, teníamos ilusiones, aspirábamos por y para nuestros hijos, conocíamos el valor de la amistad y le hacíamos honor. Tiempos felices que no volverán, pero que nos han dejado un tesoro de bellos y nobles recuerdos que también ayudan a vivir. Algunas veces, en las guaguas en que suelo hacer mis recorridos, me encontraba con una hija de José Andrés, este era un pariente de mi madre, que vino por España y ahora añora volver a ella. Una criatura encantadora. Siempre hablábamos de ustedes. Termina la carta con otras cosas que no vienen al caso y luego una postdata donde me dice: Luis Martínez tiene proyectado un viaje a España para mayo o junio de este año. Tendrá la suerte de verte pronto. Luis Martínez, el doctor Luis Martínez, era otro gran amigo de Víctor y mío. Habíamos sido compañeros de trabajo y todas esas cosas. Compañeros ellos también, y él también mantuvo una estrecha amistad con este señor que ya falleció. En otra carta me habla precisamente de su interés en publicar, o por lo menos de su anhelo de publicar sus trabajos. Y en una parte me dice: mi principal interés consiste en publicar lo de Camagüey, para que no se pierdan leyendas y tradiciones interesantes. Esos trabajos los agrupo en atención a los temas tratados en ellos: tierra, hombre, cultura, economía, folclore, etc. En otro volumen irían ensayos, discursos, artículos. Otro recogería mi actuación pública y profesional. Son sueños, pero siempre es grato soñar. Yo pienso que ustedes seguramente encontraron entre sus papeles estas indicaciones. Eso me imagino. Y por último, en esta otra, un párrafo que dice: mi teléfono tiene el número tal y tal, por si necesitas algo. Esto era a España todavía, cuando todavía nosotros estábamos en España. Me llamas a pagar aquí y me dices lo que quieres. Recuerda que yo soy, dentro de mis limitaciones, una plena representación de don Pedro Roldán, que tanto me quiso y a quien tanto quise. Que tu casa, la de tus padres, era mi casa, y que Ángela se desvivía por hacerme platitos agradables, deliciosos, con ese amor que solo una buena madre sabe tener para sus hijos. Esas chucherías que a él le gustaban eran lo más sencillo que cabe imaginar. Tostones, tamal en cazuela, arroz carretero, dulce de toronja con queso, torrejas y así por el estilo. Él en mi casa se sentía como en la suya propia y a nosotros eso nos producía un gran placer. Y ahora un par de anécdotas. En cierta ocasión, con motivo de una reunión que hubo de carácter político, Víctor habló, perdonen que les diga así a secas, Víctor, pero no lo puedo pensar de otra manera. Él habló
con aquellas dotes oratorias enormes